Vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, la clase pasada comenzamos a trabajar con técnicas de lectura, ¿no es cierto? Y dijimos que estas técnicas de lectura son pasos sistematizados para poder lograr una buena comprensión lectora, ¿ya? Son adaptables a cualquier situación que se me presente, y dentro de estas técnicas de lectura estábamos estudiando el subrayado, las notas al margen y la esquematización. Ya la del subrayado es una técnica, ¿no es cierto?, que la usamos después de una prelectura, ¿no es cierto?, y es una estrategia de tipo personal, ¿ya? El objetivo que tiene esta estrategia es subrayar las ideas principales o los aspectos importantes del texto, ya sea frases esenciales, palabras clave, que me van a permitir facilitar el estudio, ¿ya? Ahora, este subrayado, ¿de qué va a depender su uso? Va a depender, obviamente, de los intereses y del propósito que tenga cada lector. Lo que yo les comentaba es que generalmente, o sea, esta técnica es, no generalmente, es una técnica personal, ¿ya? Es una técnica de tipo personal, en el sentido de que cada persona va a marcar los aspectos que son importantes, y si yo comparto un texto, ¿no es cierto?, que está subrayado, lo más probable es que voy a tener algunos conflictos porque yo simplemente voy a marcar aspectos que las otras personas no la están preparando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ay, me pasó tan rápido. Ya. Otro uso también me puede, o sea, si bien es cierto, esta técnica es personal, pero también podemos hacerla, hacer una ley o convertirla en algo objetivo, ¿ya? Cuando nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, y revisamos la estructura del texto, localizamos la tesis, ¿no es cierto?, que tenga el texto o lo que está indicando el autor, y que se planteen argumentos con los cuales se está apoyando lo que aparece en el texto. O sea, pasaría a ser una técnica objetiva si yo en el fondo me pongo de acuerdo entre todos a revisar la estructura de ese texto, poder localizar o individualizar cuál es los argumentos o el argumento que plantea el escritor en ese momento, ¿ya? La utilidad es que nos permite o nos facilita el estudio, y es la base para la elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales. El resultado final, cuando nosotros leemos el subrayado, lo que vamos a obtener es un resumen literal de la lectura que nos puede ser útil, ¿no es cierto?, para estudiar, para saber de qué se trata un texto o para hacer reportes de lectura. ¿Sí? Y para profundizar, ¿no es cierto?, siempre las palabras clave o frases esenciales pueden estar al principio, al medio o al final de un párrafo. ¿Cómo se debe subrayar? Puede ser utilizando colores, ¿no es cierto?, un color para las ideas principales y otro distinto para la idea secundaria. Podría ser, o a lo mejor un solo color. Eso va a depender del lector, ¿no es cierto? Ahora, otro aspecto importante que no se debe olvidar es que nosotros no debemos subrayar en la primera lectura, sino que siempre es recomendable hacer una segunda o una tercera lectura, ¿ya? Y de esa manera también, en esta primera lectura, nosotros vamos a poder buscar el significado de palabras que no conozcamos. Porque si nosotros
empezamos a leer y empezamos a subrayar, lo más probable es que vamos a perder algunos aspectos que son importantes de lado. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es importante hacer una lectura primero para conocer el texto en general y después, ya en la segunda o tercera lectura, uno puede ir marcando. Esto yo lo asocio como cuando uno maneja. Si yo voy, por ejemplo, tengo que manejar por un espacio o por un lugar que yo no conozco, la primera vez me va a ser difícil manejar, o sea, en el sentido que voy a ir despacito, voy a ir mirando, ¿no es cierto?, dónde está el disco pare, dónde está el semáforo, voy a andar así como muy pendiente. Pero si yo ya me aprendí el camino, ¿no es cierto?, lo he hecho varias veces, entonces va a ser mucho más fácil poder manejar. Obviamente que igual siempre hay que tener cuidado, pero voy a andar un poco más relajada porque ya me conozco las partes del camino. ¿Sí? Otro aspecto importante, ¿no es cierto?, que es incluso antes de subrayar, incluso antes de leer el texto, uno podría plantearse algunas preguntas. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿qué tipo de texto voy a leer y cuál es el propósito de ese texto? Y aquí leímos un ejemplo, ¿no es cierto?, que habían 3 párrafos. En el primer párrafo, este es un texto que habla sobre las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? En el primer párrafo se hacía una descripción de personas con sus distintas habilidades. En el segundo párrafo, ¿no es cierto?, se marcó desde que se inventaron las pruebas de inteligencia, hemos concebido la inteligencia como algo con lo que se nace y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. Y en el párrafo 3 se marcó Hogarth Gardner junto con su equipo. Han identificado 8 clases de inteligencia que son la lógico-matemática, musical, corporal kinestésica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Ahora, en este ejemplo que vimos, por ejemplo, en mi caso personal, yo marcaría que ese equipo de Hogarth Gardner, ¿no es cierto?, es de la Universidad de Harvard. ¿Ya? Y del párrafo 2 yo también habría marcado que estas pruebas de inteligencia tienen casi 100 años. Como un dato, para tener un dato, conocer. O sea, a mí como que me gusta conocer algunos datos que son, o sea, que para mí son importantes. Quizás para otra persona no son tan importantes, pero para mí sí. A mí me gusta como que tener así como tener conocimiento así como cortito, chiquitito, que me pueden incluso ayudar, ¿no es cierto?, en un tema de conversación, etcétera. Esos son como esos tips, ¿ya? Así como estilo profesor Rosa, que siempre contaba ciertas anécdotas de las cosas que le daban una mayor profundidad. Después tenemos la otra técnica, que es la técnica de las notas al margen, ¿ya? Esta técnica nos permite hacer inferencias y contrastar la nueva información con el conocimiento previo que también tiene el lector, ¿ya? La función principal que tiene las notas al margen es apoyar a nuestra memoria, ¿ya? De manera que cuando estemos redactando un texto, ¿no es cierto?, tengamos a la mano cierta información. Importante, ¿no es cierto?, es siempre resaltar las palabras de difícil significado para poder buscar su definición, ¿no es cierto?, y eso también nos va a ayudar a comprender mejor el texto y darle un mayor sentido. Recuerdan que en una de las clases anteriores vimos que era un poema sobre sobre una fuente. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Que es el nivel literal. Entonces lo mismo. Ahí teníamos que marcar, ¿no es cierto?, las palabras que eran desconocidas, como era barrena, ¿no es cierto?, aurora, y no recuerdo la otra. Y de esa manera voy a poder entender, ¿no es cierto?, mejor
el texto que estoy leyendo. Y aquí tenemos el mismo texto que se colocó para el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Que el primer párrafo había una descripción de personas con sus distintas habilidades, ¿no es cierto? Y yo, si hago nota al margen, lo que puedo colocar o resumir, ¿no es cierto?, es que ese primer párrafo se está hablando o mencionando personas con distintas habilidades. En este caso dice ejemplo de personas con distintas habilidades. En el segundo párrafo, ¿ya? ¿Qué marqué? Que la visión tradicional de la inteligencia es cuestionada. Esa es como la síntesis de ese párrafo. Después, en el tercer párrafo, se habla de que el psicólogo Gardner ha identificado 8 tipos de inteligencia. Y en el último párrafo del ejemplo, se indica que la teoría de las inteligencias múltiples cuestiona la brillantez académica. La vida diaria exige poner en práctica capacidades y habilidades distintas. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo con estas notas al margen yo puedo hacer inferencias, ¿no es cierto? A lo mejor aspectos que no están, que no se ponen acá, uno puede hacer inferencias con los conocimientos que tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el apoyo que nos da las notas al margen? O sea, uno puede poner ahí la síntesis, ¿no es cierto?, de ese párrafo, pero también puede colocar aspectos o a esos aspectos yo puedo mencionar o sintetizar otras cosas que yo a lo mejor he aprendido en otras partes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Y no sé si me podrían comentar si utilizan alguna de las dos. Si sabían que este era el nombre, porque hay personas que a veces utilizan ciertas técnicas, pero no tienen idea, o sea, es como que lo hacen intuitivamente. Yo utilizo esa, la de toma del margen. ¿Ya? Esa tomo porque me gusta mucho anotar los conceptos, resaltarlos con un destacador y luego anotarlo en un Word, en un cuaderno, todos los glosarios, entonces sí entiendo mejor la lectura. Excelente, muy buena técnica, claro. Incluso, y eso, si va anotando, ¿no es cierto?, el vocabulario, eso igual te permite después, o sea, ampliar tu léxico. Porque la idea es que ese vocabulario, ¿no es cierto?, que sacas, después lo puedas aplicar en otras lecturas o para realizar otras, por ejemplo, escrituras, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo recuerdo que yo tenía una amiga que estudiaba traducción inglés-alemán. Y ella lo que hacía, sobre todo en el alemán, porque el inglés era más fácil, pero el alemán era súper complicado. Además que ella en el colegio creo que no había estudiado alemán. Entonces, ¿qué hacía ella? Cada vez que tenía que leer un texto, ¿no es cierto?, estaba estudiando, ella las palabras, iba anotando las palabras que no sabía, ¿ya? Y en un papelito, ¿no es cierto?, ponía la palabra y atrás la definición. Y la echaba en una bolsita. Entonces, a medida que iba pasando, ¿no es cierto?, iba avanzando el semestre, ella tenía su bolsita con palabras, entonces cada cierto tiempo, por ejemplo, a lo mejor iba en la micro, ¿ya? Y porque igual en Santiago son muy largas los recorridos, ¿no es cierto? Entonces ella se iba con su bolsita de palabritas y la iba sacando, ¿no es cierto? Iba como practicando y eso implementó bastante el vocabulario y le ayudó mucho. Y uno puede hacerlo
¿no es cierto? Es súper práctico, súper fácil, y es una buena manera de aumentar el vocabulario que uno tiene. Sí, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más me quiere hacer comentarios sobre una de las dos técnicas que utiliza? Yo, profe, yo utilizaba las dos técnicas, pero no tenía idea cómo se llamaba esa, la de escribir al margen de hoja. Ya, Era claro. escribir O sea, al lado. claro. O sea, intuitivamente tú lo hacías, pero no, ahora sabe que es nota al margen. Claro, ahora usted me ha enseñado que se llama así. Claro. No, y es súper bueno en el sentido, por ejemplo, cuando uno también está en clase, uno puede ir anotando también, por ejemplo, preguntas de evaluación, porque a veces los profesores, nosotros planteamos, no sé, pues, esta es una típica pregunta de prueba, por ejemplo. Entonces, yo, por lo menos así, yo me acostumbraba, iba anotando al margen, si el profesor me decía, de aquí voy a sacar una pregunta de prueba, yo anotaba ahí o anotaba la pregunta. Entonces, todas las orillas de mi cuaderno siempre tienen anotaciones. ¿Ya? Y bueno, ahora tenemos el mapa conceptual, que ese no lo alcanzamos a ver la semana pasada, o sea, la clase pasada. ¿Y qué es un mapa conceptual? Es un recurso mnemotécnico, ya que me va a permitir memorizar fácilmente el contenido de los textos. Ya es un medio didáctico muy útil porque permite organizar, sintetizar y reelaborar la información. ¿Qué elementos contiene un mapa conceptual? Un mapa conceptual contiene conceptos, palabras de enlace y elementos gráficos. ¿Cómo se elabora el mapa conceptual? ¿Ya? El mapa conceptual, ¿no es cierto?, se va a elaborar a partir de elementos gráficos, que puede ser una elipse o un cuadro, ¿no es cierto? Además, las líneas, que nos va a permitir unir los conceptos, y dentro de esos elementos gráficos, ¿no es cierto?, el cuadro o la elipse, uno puede escribir, o sea, dentro de la figura, ¿ya? Siempre los conceptos se van a identificar con nombres o con adjetivos que van a representar hechos, objetos o ideas, ¿ya? Y estas palabras de enlace permiten establecer ciertas conexiones entre los conceptos, y estas palabras de enlace que nosotros podemos utilizar son verbos, preposiciones, conjunciones o adverbios, ¿ya? Y siempre se escriben sobre la línea o al lado de la línea. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer un mapa conceptual, un buen mapa conceptual, ¿no es cierto? Primero, localizar en el texto, ¿no es cierto?, a través de la utilización de, puede ser el subrayado o las notas al margen, ¿no es cierto?, los conceptos básicos y cuál es la relación que tienen esos conceptos. Ya después debemos localizar o identificar los conceptos que son secundarios, porque el mapa conceptual siempre es de tipo jerárquico. O sea, la palabra de mayor importancia o la más grande hasta la más pequeñita. ¿Sí? Y otro aspecto importante, ¿no es cierto?, que hay que representar estas relaciones con líneas, flechas, ¿no es cierto? Bueno, círculos, cuadrados, colores, tamaños de letra, etc. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa conceptual, un ejemplo. ¿Ya? El concepto general sería mapa conceptual arriba, después están las líneas, las palabras de enlace, como por ejemplo mapas conceptuales, representan el conocimiento organizado, ¿ya? Y ese conocimiento organizado está compuesto de conceptos que van a estar entrelazados por palabras de enlace para formar proposiciones. Los conceptos son regularidades percibidas, las palabras de enlace son estructuradas jerárquicamente para formar, ¿no es cierto?, proposiciones, y esas proposiciones son unidades de conocimiento que fomentan la construcción del conocimiento. ¿Ya? Aquí abajito les dejé
el nombre de un programa porque tenemos que aprender a usar la tecnología. La tecnología nos puede ayudar mucho con el trabajo de los mapas conceptuales en este caso, ¿ya? Y ese programa es CMapTools. Se puede descargar. También se pueden hacer los programas en Word, pero este programa es bien fácil, ¿ya? Y aprendiéndolo a usar bien, es una buena herramienta y es rápido. Y aquí tengo un ejemplo, no se ve muy clarito, pero así más o menos quedaría un mapa conceptual del programa CMapTools. ¿Sí? Entonces, yo dentro de la plataforma les dejé está abierto, una actividad práctica. ¿Sí? No sé si tuvieron la oportunidad de verla en la plataforma. No, profe, por mi parte yo no, estábamos Ya. tapados en prueba. Ya. Es un ejercicio práctico que no es difícil, no es complicado, pero les va a servir mucho para poder ejercitar las técnicas de lectura. ¿Ya? Dice, entonces, ¿lo ven ahí? ¿O está muy pequeño? Si es que lo pueden andar un poquitito, por fin. Ya, ahora andar un poquitito. ¿Ahí? Sí, profe, gracias. Dice acá, entonces, el siguiente taller es de carácter individual y contiene un texto titulado 5 cosas que dice Paulo Freire acerca de enseñar y aprender, extraído de la página web Elige Educar, con el cual debe realizar las actividades que le son solicitadas. 1. Leer el texto. 2. Lee el texto por segunda vez y formúlate las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto leeré? ¿Cuál es su propósito? 3. Utilizando la técnica del subrayado, marca las ideas principales, secundarias, frases esenciales o palabras claves. 4. Utilizando la técnica de las notas al margen, anota de qué trata o cuál es la idea principal que se quiere recordar. ¿Sí? Entonces, aquí está el texto, ¿ya? Dice 5 cosas que dice Paulo Freire, ¿no es cierto? No es muy largo, es cortito. Y después, bueno, aquí aparece desde la fuente que lo saqué, ¿no es cierto? Número 5 dice, reúnete con un compañero o compañera, ¿ya? Comenten el texto y comparen los resultados de la técnica del subrayado y notas al margen, ¿ya? O sea, una vez que hayan hecho el trabajo, o sea, hayan leído, ¿no es cierto? Hayan subrayado las palabras, ¿no es cierto? Y hayan utilizado notas al margen, si quieren pueden usar uno o los dos, ¿ya? Si quieren practicar los dos, sería una buena opción para que practiquen los dos o uno. Ya, pero lo importante es que cuando hagan uno de esas dos, utilicen una de esas dos técnicas, se junten con un compañero y comenten el texto, ¿ya? Comparen los resultados, qué les pareció el texto, qué aspecto subrayó él o qué aspecto subrayó usted, ¿ya? Una vez que hayan comentado eso, van finalmente a elaborar un mapa conceptual con las herramientas informáticas. Puede ser CMapTool, puede ser con Word, ¿ya? U otra que quizás ustedes conozcan y que les permita hacer un mapa conceptual, ¿ya? Para ello, entonces, lo que deben hacer es generar el listado de palabras y conceptos fundamentales del capítulo, ¿ya? Luego crea las frases que unen unos conceptos con los que están elaborados y dibuja el mapa conceptual, ¿ya? Adjunto enlace CMapTool para que lo puedas descargar. Ahí está el CMapTool, ¿ya? Y
revisa tu trabajo de acuerdo con la siguiente rúbrica y sube el mapa conceptual en la pestaña dispuesto para eso. No olvides colocar tus datos al mapa conceptual. O sea, la técnica del subrayado y de la nota al margen, eso yo no le voy a poner no le voy a poner una calificación por eso, sino que utilizando las técnicas, usted va a poder elaborar este mapa conceptual. Y lo que usted va a subir a la plataforma y que yo le voy a revisar va a ser el mapa conceptual. Ahora, ese mapa conceptual, aquí yo les puse la rúbrica para que puedan hacerlo bien, ¿no es cierto? Y aquí están los criterios, ¿ya? Y la puntuación de cada uno de los criterios. Entonces, para que mi mapa conceptual tenga 4 puntos considerando el criterio concepto, ya dice que el estudiante identificó los conceptos más importantes del texto y estos forman el mapa conceptual. ¿Ya? Y usted obtendría un punto si es que el mapa conceptual que elaboró no presenta o presenta como concepto ideas que sean muy vagas, ya que en el fondo no tengan relación con el texto que leyó. Después, relación entre conceptos. El alumno va a obtener 4 puntos si las relaciones que presenta el mapa conceptual son aceptables. Y vamos a considerar un punto solamente si las relaciones que presenta el mapa no son aceptables. No existe una relación. Desde el punto de vista de la jerarquía, ¿no es cierto? Para obtener 4 puntos, los conceptos están jerarquizados de forma lógica, es decir, en la parte superior se presentan los conceptos más inclusivos y en la parte inferior los subordinados. ¿Sí? Después, los conceptos están presentes sin ninguna jerarquía. Si usted no existe jerarquía, va a tener un punto. Proposiciones, perdón. Los conectores utilizados con los conceptos hacen que haya una excelente relación entre ambos para formar proposiciones. Y obtendría un punto si los conectores utilizados no son los correctos, por lo tanto no se forman las proposiciones. ¿Sí? ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Muy complejo? ¿Sí? Profe, entonces el trabajo, o sea, el taller que está presentando es como para practicar las técnicas, ¿cierto? Claro, claro. Pero igual Lo que, sube. o sea, lo que tienen que subir solamente es el documento, o sea, el mapa conceptual final. Ya, porque este igual aparece como agregar entrega con el taller que está presentando. Claro, pero solamente, o sea, el subrayado y las notas al margen, o sea, les va a servir para poder elaborar el mapa conceptual, pero yo no voy a evaluar las notas al margen y el subrayado, sino que yo solamente voy a evaluar el mapa conceptual final. ¿Se entiende? Entonces, lo que tienes que subir a la plataforma, ¿no es cierto? Puede ser, bueno, el archivo puede ser un archivo Word, ¿no es cierto? Donde tú dejas tu documento, porque del CMAP Tool se pueden descargar, ¿no es cierto? Ya, y pones tu nombre, o sea, tu identificación y de qué se trata el mapa conceptual. En este caso sería el título, lo tengo aquí, las cartas de 5 cosas, perdón, que dice Paulo Freire acerca de enseñar y aprender. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es lo que me interesa. Se sube solamente el mapa conceptual, ¿cierto? Solo el mapa conceptual, claro. Ya, entonces el taller es como una guía más que nada para hacer el trabajo. Claro. Ya, profe. Así es. No se olviden que pueden, o sea, que compartan con sus compañeros, pónganse de acuerdo y comenten los aspectos, si ocuparon el subrayado, las notas al margen, coméntenlo.
Porque cuando uno comenta con otras personas, siempre otros tienen a lo mejor otra idea de subrayado que quizás yo dejé de lado, ¿no es cierto?, y me pueda servir, o al revés. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Listo, excelente. Entonces ahí, ¿por qué Profesora, nosotros? Sí, ¿cuál dijo que es el título del mapa conceptual? Es que no lo escuché muy bien. dice, bueno, está aquí, dice 5 cosas que dice Paulo Freire acerca de enseñar y aprender. Lo del texto, ok, ya, perfecto. ¿Ya? Ese es el título. Y nosotros, de ese texto, ¿no es cierto?, son varias cartas, pero en esta oportunidad vamos a revisar esta carta que él habla sobre el enseñar y el aprender. Es bien interesante. Y para también que puedan conocer a Paulo Freire, porque en realidad fue un pedagogo bastante destacado del siglo XX. ¿Sí? Esto, o sea, no solamente les va a servir para practicar las notas al margen, ¿no es cierto?, o el subrayado y el mapa conceptual, sino que también les va a ayudar a conocer a un pedagogo de gran importancia del siglo XX. ¿Sí? Y dice cosas como bien interesantes, que es importante que ustedes lo manejen, porque ustedes recuerden que son yo siempre digo a mis alumnos, ustedes son mi recambio. ¿Sí? Entonces el recambio tiene que salir mucho mejor preparado que uno mismo. ¿Sí? Es como siempre, siempre el maestro, o por lo menos, o sea, los buenos maestros siempre esperan que sus aprendices logren pasarlo incluso. Uno se siente bien cuando ve que su alumno está haciendo cosas importantes y uno piensa que de alguna manera cooperó con un granito de arena. Y aparte que cuando los alumnos después empiezan a trabajar, siempre se llevan parte de uno en ello. Y esa para mí es una forma especial de trascender. ¿Sí? Así que uno siempre cuando recuerda a sus maestros que son importantes, uno trasciende a través de eso. Así que, ya mis chiquillos, sigamos entonces. Eso es con respecto a las técnicas de lectura. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a trabajar con la producción de texto. Obviamente que estas técnicas de lectura nos van a ayudar después a poder producir un texto, o sea, no solamente a poder estudiar las materias que requiero, ¿no es cierto?, estudiar, sino que también me va a servir para hacer resúmenes, y no solamente resúmenes, quizás poder elaborar textos a partir de otras informaciones, otros aspectos que ustedes han leído. ¿Sí? Entonces, por eso es como súper bueno conocer estas técnicas. Profe, otra pregunta. Disculpe, Diga. ¿cuándo se entrega? Le puse, si no me equivoco, creo que el martes le puse. Sí, parece que es martes. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Sí, creo que le puse martes. Ahí después lo voy a revisar. ¿Esto se ve? No, parece que no. No me quiso compartir. Ahora sí. Desde el principio. Listo. Entonces estamos ahora trabajando con producción de texto. Vamos a comentar algunas ideas que son importantes a la hora de producir un texto.
Entonces, transformación de un texto en otro, ¿ya? Cuando uno lee, ya asimila la información y si tiene, ¿no es cierto?, una idea siempre general, a veces visual, de la estructura de lo que ha leído, ¿ya? Ahora bien, cuando uno quiere obtener un producto, es un producto concreto, ¿no es cierto?, de la información que ha adquirido, se puede escribir acerca de ello, ¿ya? Pero esta información no debe ser utilizada tal y como viene en el texto, ¿ya? Porque si uno utiliza tal y como viene en el texto, primero estaría incurriendo en lo que se conoce como plagio, ¿no es cierto? Y además eso demostraría que usted no ha logrado asimilar la información porque no ha sido capaz, ¿no es cierto?, con sus palabras, poder parafrasear lo que ha aprendido en el texto, ¿ya? Ahora, siempre para convertir un texto en otro, se debe partir siempre de la información original, ¿ya? Agregando nuestros conocimientos previos o información adquirida también de otros textos. Uno podría, si está haciendo, por ejemplo, un trabajo de investigación, ¿no es cierto?, lo más probable es que uno va a leer a lo mejor 3 o 4 textos, ¿ya? Y de cada texto va a sacar las ideas, utilizando puede ser el subrayado, ¿no es cierto?, notas al margen, uno va a sacar cierta idea, ¿no es cierto?, de estos textos y después va a ser capaz de fusionar todas esas ideas y hacer un escrito con todas estas ideas que usted leyó, ¿ya? Obviamente que ese escrito hay técnicas y estrategias, ¿no es cierto?, para hacer que ese escrito esté bien desde el punto de vista ortográfico, desde el punto de vista gráfico, etc. ¿Sí? Y de la estructura también del texto. Ya cuando uno trabaja la transformación de un texto en otro, puede realizarlo desde 3 niveles, ¿ya? Primero puede hacer desde un nivel de léxico, que tiene que ver específicamente con la sinonimia o el uso de sinónimos, ¿ya? O también puede hacerlo desde el punto de vista, desde el nivel sintáctico, que tiene que ver con el orden, ¿no es cierto?, la concordancia o el orden lógico que existan entre las palabras de ese texto. Y por otro lado... Profe, ¿sí? disculpe, que estábamos hablando con unas compañeras y queríamos saber si existe la posibilidad de que se pueda cambiar para el jueves la tarea. Es que tenemos bastante que hacer, tenemos demasiadas tareas, estamos saturadísimas. Así que, Ya. ¿tan Sí, amable? Sí, Jorge. Sí, ahí lo vemos. Muchas gracias, profe. Ya, seguimos. Entonces, tenemos el nivel léxico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso de sinónimos. Después tenemos el nivel sintáctico, que tiene que ver con la concordancia y el orden lógico que tenga ese texto. Y por otro lado, el nivel semántico, ya que los conceptos van a depender dependen del contexto, ¿ya? Porque pueden haber significados connotativos, estilísticos, afectivos y otros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el diccionario, con los significados que son denotativos. Ejemplo. Primero vamos a comenzar con el nivel sintáctico, ¿ya? Con el nivel sintáctico, ¿no es cierto?, tal como lo dije aquí, nosotros podemos hacer la transformación de ese texto utilizando palabras que sean sinónimos, ¿ya? Entonces, ¿qué me podría leer este primer texto que tengo acá, a mi lado izquierdo? Donde dice, el hombre se puede considerar... Yo, profe. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar.
Espérenme un poquito. Se me cambió la diapositiva. No, pues el léxico es primero. Lo vamos a cambiar. Empecé a leer y lo encontré tan raro. Ya, ahora sí. Perdón. Suele ocurrir. Ya, ahora sí. Léame entonces, estamos en el nivel léxico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los sinónimos. Empieza a leer. El hombre. Profe, ¿no se ve la pantalla? Bueno, a mí no se me ve. Ya. Se me sale. Ahora sí. Sí, ahora sí. No. Perdón. Es No que te la preocupes. anterior. Aquí, ahora sí. Listo. Ya. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Ya. ¿Quién puede leer la que está en rojito? Yo. Dice, el ser humano siempre está aprendiendo, inclusive las tareas que requieren de un proceso intelectual no complejo necesitan ser enseñadas. Ya. Si ustedes se fijan, o sea, el primer nivel, o sea, la primera lectura, tiene algunas palabras, ¿ya? Por ejemplo, aprendiz, ¿ya? Después, escaso rango intelectual, ¿sí? Adiestramiento. Entonces yo puedo hacer ese texto para hacerlo a lo mejor un poco más claro y para mejorar también, por ejemplo, si yo a lo mejor tengo un texto que está en un nivel mucho más elevado y para poder hacer que mis alumnos que son más pequeños, por ejemplo, puedan entenderlo mejor, yo puedo hacer cambios utilizando otras palabras, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? El ser humano siempre está aprendiendo, ¿ya? Inclusive las tareas que requieren de un proceso intelectual no complejo, porque aquí hablan de un escaso rango intelectual, ¿ya? Y aquí lo cambiaron, ¿no es cierto? Entonces requieren de un proceso intelectual no complejo, necesitan ser enseñados. Ahora, este nivel léxico siempre va a servir de base para la construcción de paráfrasis, para hacer paráfrasis, ¿sí? ¿Se entiende? El nivel léxico en el fondo es poder cambiar los sinónimos de las palabras, que de repente pueden ser muy complicados de entender, entonces uno cambia ahí, ¿sí? Después tenemos el nivel sintáctico. ¿Quién me podría leer el texto? ¿Se ve o no? ¿Sí? Ahora no. Se salió de nuevo. Un segundo. ¿Por qué ¿Pero se entiende cuál es la idea? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, vamos con el segundo nivel. ¿Quién me podría leer? Yo, profe. Ya.
No sé si se escucha bien porque tengo malo el internet, pero es el ¿Sí? verde, ¿cierto? No, tiene que leer el azulito, o Ya. celeste. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Muy bien. ¿Quién me puede leer el rojo? Yo, profe, pero no sé si se escucha bien también, estoy con Sí, se problemas. escucha. Dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual requieren de un adiestramiento, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. Ya. ¿Qué me podrían decir del primer texto y del segundo texto? ¿Sí? ¿Qué me podrían decir entonces de un texto y del otro? ¿Les llama algo la atención? Sí, que siempre estamos constantemente aprendiendo. ¿Ya? Pero de la estructura del texto en sí. ¿Cómo comienza el texto que está en celeste? El texto que está en celeste comienza como un inicio de párrafo, porque parte de lo general a lo específico. En cambio, el rojo es como la continuación de una idea. Ya, pero si se dan cuenta, aquí en el nivel sintáctico uno hace una acomodación de las frases. ¿Sí? Porque fíjense bien, en el primer párrafo parte, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. En cambio, en el otro párrafo lo di vuelta. ¿Se fijan? Comencé con dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual, están aquí, ¿no es cierto?, por él realizadas, requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. O sea, en el nivel sintáctico, yo lo que hago es acomodar las frases y ponerlas en otra posición. Y eso me va a permitir transformar el texto. ¿Recuerdan cuando vimos esa frase que hablaba sobre el hombre y la mujer? ¿Se acuerdan que le pusimos coma a la palabra Cambió mujer? el sentido. Claro. O sea, el nivel sintáctico es acomodar las frases y puede cambiarnos igual, o sea, nos queda un párrafo distinto, diferente. Claro, profe, porque en el rojo nos quedó un párrafo como más de consecuencia, porque nadie iniciaría un párrafo así, porque es Claro, ¿ves? como está hilado con otro. Claro. Entonces, cuando se utilizan los niveles tanto de léxico, o sea, el que vimos anteriormente, que tiene que ver con los sinónimos, ¿no es cierto? El de léxico y sintáctico, resulta, estos dos niveles, ¿no es cierto?, nos van a ayudar para poder hacer una buena paráfrasis, ¿ya? Y es obviamente que un primer paso para poder empezar a escribir un texto que sea diferente. Porque si yo, o sea, por ejemplo, si pienso en una tesis, si yo copio tal cual la frase, ¿no es cierto?, eso sería un plagio. Entonces, igual esto nos puede ayudar para que, o sea, las ideas sean diferentes, ¿no es cierto?, que tengan un sentido también, que quiera dar a explicar, ¿no es cierto?, pero eso nos va a permitir poder escribir también texto. Porque la verdad es que con estas cosas del internet, de repente como que la gente ha dejado de escribir, aunque
Hay algunos teóricos que señalan que escribir también por el chat igual es una forma de comunicación y es una buena forma de comunicarse bien. El problema es que la gente comienza a utilizar estas técnicas y se olvida de las buenas formas, o sea, de la escritura coherente, se olvida, ¿no es cierto?, de la ortografía. ¿Sí? O sea, esos son aspectos que no se pueden olvidar. Y a veces también, yo siempre, en ese sentido, soy como una crítica, cuando uno, yo he visto en muchas partes que a veces toman, no sé, por restaurantes, que le ponen nombres, y nombres así como para que sea más simpático lo escriben mal, ¿ya? Pero resulta que eso igual genera dificultades en los niños que son más pequeños. Porque igual los niños pequeños que están recién comenzando, ¿no es cierto? Si ven una palabra mal escrita, ellos graban esa palabra como mal escrita. ¿Sí? Entonces igual es importante mantener, o sea, la ortografía también, no olvidar nunca la ortografía. Y sobre todo, los profesores y ustedes que van a ser futuros profesores. Yo recuerdo, trabajé un tiempo como directora de ciclo en un colegio y recuerdo así estas cosas, nunca me imaginé encontrarme con una cosa así. Se me ocurre un día, o sea, entré a una sala, cuarto básico, y encontré una libreta de comunicaciones. Entonces, como estaba ahí, yo dije, padre, ¿quién será? Y la abrí y me empecé a leer. Y me encontré con comunicaciones de la profesora hacia los padres del chico y con una ortografía horrible. Por ejemplo, globo con B corta, lápiz sin Z, con S y sin tilde. Y entonces esas cosas uno como profesor no puede cometer errores porque siempre a uno lo van a mirar, si uno escribe mal, lo van a mirar mal. O sea, este profesor, o sea, ¿qué le está enseñando a mi hijo si no sabe escribir? Sí, y ahora la tecnología está tan avanzada que nosotros podemos en el celular, ¿no es cierto?, buscar la regla ortográfica si tengo alguna duda, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso con respecto al nivel sintáctico. Y tenemos, a continuación, finalmente, el nivel semántico. ¿Quién me podría leer nuevamente el primer texto que está en celeste? ¿Sí? Yo, Se, profe. ya. Profesora, yo le diría, pero en mi casa están cortando y no creo que se escuche. No, pues no se escucha mal, ¿ah? ¿Sí? Ya. Léame, por favor. Y ahí paró mi papá la sierra. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escasos rangos intelectual por él Realizadas. realizadas requieren de un de esto que Adiestramiento. Si no se escucha. ¿Sí? profe, ¿me escucha? Sí, la escucho. ¿Sí? Adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Muy No bien. sé si me escucha bien. ¿Y qué me podría leer el que está en rojo? Yo, profe. Ya, ¿Ya? profe, yo antes que se me caiga el internet. Ya, léalo. Ya, yo. El individuo Ya. siempre está aprendiendo, incluso las actividades
más sencillas y prácticas requieren de un aprendiz. Ya. Lo que pasa es que en este nivel semántico, ¿no es cierto?, el texto contiene las ideas principales, ¿ya? Pero en este caso, el autor de este texto está hablando del escaso rango intelectual, ¿ya? O sea, está hablando de una persona que no tenga un nivel elevado de inteligencia. Entonces está hablando como de manera peyorativa, ¿ya? O sea, porque así se entiende, como está hablando así como una persona lo está mirando mal porque tiene un rango intelectual bajo. Entonces, como para mejorar y para no ser tan fuerte las palabras, uno utiliza, ¿no es cierto?, puede redactar a través de este nivel semántico, ¿no es cierto?, puede redactar las ideas de manera que no sean tan fuertes, ¿ya? Entonces, aquí dice, por eso el individuo siempre está aprendiendo, incluso las actividades más sencillas y prácticas requieren de un aprendiz. ¿Sí? Entonces, cuando uno transforma un texto, ¿ya? Y se modifica el nivel semántico, ¿no es cierto?, se va a modificar con el simple hecho de cambiar una palabra por otra, ¿ya? Y ahí, cuando se cambia una palabra por otra, ¿no es cierto?, ahí cambiamos dos niveles a la vez, que sería el léxico y el semántico. ¿Ya? O sea, si se modifica el orden de las palabras dentro de la oración, además de cambiar el nivel sintáctico, ¿no es cierto?, también se va a alterar el nivel semántico. ¿Ya? Porque dice generalmente se pone al principio de la frase lo que se quiere resaltar. Ahora, esto es como para fines pedagógicos, pero en general uno como que cuando va a producir un texto, como que estos tres niveles lo usa indistintamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tenemos por un lado, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del nivel léxico, estamos hablando de cómo para producir un texto, transformar el texto, ¿no es cierto?, usar sinónimos, es decir, palabras que sean complejas las cambio por otras que sean sinónimos. ¿Ya? Después tenemos el nivel sintáctico que tiene que tener, está relacionado con la concordancia y el orden lógico que tiene que tener la frase. Y finalmente el semántico, que los conceptos no solamente van a depender del diccionario, ¿no es cierto?, como estén escritos, que es el significado denotativo, sino también tiene que ver con aspectos de significados connotativos, estilísticos y afectivos. No sé si queda claro. ¿Sí? ¿Dudas, consulta o vamos bien? Todo bien por aquí, profe. Ya. Bueno, entonces estábamos, ¿no es cierto? Estábamos viendo la transformación de un texto en otro, ya que es como la primera parte cuando uno comienza a producir un texto, ¿ya? Y ahora, algunas ideas y conceptos con respecto al proceso de escritura en sí, ¿ya? El leer bien es la mejor forma de aprender a escribir. ¿Ya? Primera frase, porque como lo hemos visto anteriormente, si bien la escritura y la lectura son procesos diferentes, ¿ya? Ambos son complementarios. O sea, en la medida que yo lea, voy a mejorar la forma de escribir y en la medida que yo escriba, voy a también mejorar mi forma de leer. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y por eso, bueno, y con respecto a eso, bueno, contarles una anécdota. Me acuerdo que hace años atrás yo era socia de la biblioteca, de una biblioteca viva, que era una biblioteca que estaba en el mall. ¿Ya? Y en una oportunidad yo había ido a renovar un libro y me encontré que entró ahí a la biblioteca el escritor Hernán Rivera Letelier. ¿Ya? ¿Y saben lo que me llamó la atención?
que él estaba sacando un texto, ¿ya? Que era una historia, no recuerdo qué texto estaba sacando, pero ahí yo me di cuenta que obviamente que él, para escribir, tiene que, o sea, él igual lee otros textos. ¿Se fijan? O sea, él lee otros libros de otros autores y esa manera le va a permitir él aprender y mejorar su forma de escribir. ¿Sí? Me llamó mucho la atención y dije, este ejemplo siempre lo voy a tener guardado, porque lo encontré, o sea, excelente, muy buena idea. Para poder ser un buen escritor, ¿no es cierto?, tiene que leer escritos de otros escritores para ir mejorando. Por eso, porque la lectura me va a mejorar la forma de escribir y la escritura me va a mejorar también la forma de leer. Ya otro aspecto importante de la escritura. La redacción implica el ambiente de trabajo, la memoria y almacenamiento de la información. ¿Ya? Y también la organización, el lector, el género, los aspectos formales como la estructura, las exigencias sintácticas, semánticas y léxicas. O sea, en la redacción hay un cúmulo y hay varios elementos que van a influir, ¿no es cierto? Entonces, el ambiente en el cual esté trabajando, la memoria también, la forma como yo almaceno la información, la organización, el lector, el género y también los aspectos formales de la escritura en sí, ¿no es cierto? Que es la estructura, las exigencias sintácticas, semánticas y léxicas. ¿Ya? Otro aspecto importante de la escritura. La escritura organiza el pensamiento, ¿ya? Y además estimula el análisis crítico sobre el saber de quien escribe. ¿Sí? Otro aspecto de la escritura importante que dice que escribir implica procesos cognitivos, ¿ya? Y esos procesos cognitivos están dados, ¿no es cierto?, por ciertas preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Ya? Por procesos comunicativos, ¿no es cierto? ¿Para quién escribo? Lingüísticos, que tienen que ver con el conocimiento, ¿no es cierto?, gramatical y ortográfico. Y organizativos, que tienen que ver el cómo voy a escribir, cómo lo escribo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos tres interrogativos: el qué escribo, para quién escribo y cómo lo escribo. Otro aspecto importante de la escritura, ya que la escritura va a incidir sobre el pensamiento del escritor porque le va a permitir ir reflexionando, ¿no es cierto?, sobre el qué, cómo, por qué, para qué escribir. Y también le va a permitir planificar el contenido. Él puede ir revisando la estructura, volver a revisar y reestructurar las ideas. Y esto le va a ayudar de todas maneras en el desarrollo del pensamiento. ¿Sí? Y finalmente, aprender a escribir es aprender a organizar ideas, construir textos con coherencia, adaptar el estilo según el destinatario, el tema tratado y el tipo de texto. O sea, la verdad es que la escritura es fundamental, sobre todo en los tiempos que vivimos. El poder dar a conocer ideas es necesario, ¿no es cierto? Y uno tiene que apoyarse en los procesos de escritura. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, por mi parte no. Bueno, y dentro de este proceso de escritura, ¿no es cierto? Y como lo mencionamos ahí, que hay aspectos, elementos que son fundamentales, y uno de los elementos fundamentales es la ortografía. ¿Ya? Entonces aquí encontré dice, a propósito de la ortografía, haber es un verbo. Hoy va a haber una fiesta. Haber es mirar. Vamos a ver si es cierto. Y el haber con B corta no existe. ¿No es cierto? Vaya es ir.
Valla con doble L es una cerca. Y valla es un fruto. IVA es de ir. IVA con V es un impuesto. Y el IVA con H y B larga no existe. ¿No es cierto? El haya es haber. El haya con doble L es encontrar. El allá es un lugar. Y el aiga no existe. ¿Sí? Hay es saber. Ahí es un lugar. Hay es dolor o sorpresa y ahí con Y no existe. ¿Por qué es tan importante la ortografía? Porque si ustedes se fijan, si nosotros escribimos mal una palabra, le cambia todo el significado. Al igual que la ortografía, también la puntuación. Entonces, ustedes tienen que trabajar, ¿no es cierto?, los temas de ortografía y redacción. De manera que cuando lleguen ya a su titulación sean unos profesores de excelencia, que sepan escribir bien, ¿no es cierto?, que sepan comunicarse bien, expresarse por la vía oral, la vía escrita. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, estos son como primeros pasos en el proceso de escritura. Todo esto nos va a ir ayudando, ¿no es cierto?, a ir mejorando las formas de escribir. La próxima semana vamos a trabajar con la estructura de los textos. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, comentarios? Ya, entonces, como no hay más comentarios, voy a abrir la plataforma para que podamos comentar la evaluación. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, nosotros en la evaluación, no sé si la pueda compartir, ¿eh? A ver, voy a intentar. Vamos a intentar, a ver si capaz que me resulte. ¿Se ve? Sí. Excelente. Ya, entonces aquí tenemos la evaluación, es de Catherine López. ¿Ya? Porque eran 20 preguntas, pero todas las preguntas salían en un orden diferente. ¿Ya? Profesora, disculpe. Sí, En sí. esa prueba el sistema a mí me arrojó una pregunta incorrecta siendo que estaba correcta y de hecho en la misma corrección me sale que es la pregunta la cual yo seleccioné y por eso me bajaron un punto. Claro. Sí, lo que pasa es que ahora voy a explicar porque tengo que corregir. ¿Ya? Porque hay una pregunta que la pusimos tenía una alternativa, ¿ya? Y yo la verdad es que leyéndola bien en profundidad, a raíz de que una de sus compañeras me la comentó, me di cuenta que igual no estaba bien clara. Entonces, a los que pusieron una o los que pusieron la otra se las cobré buena igual. Pero tengo que hacerlo manual, entonces seguramente ahí tengo que hacer el arreglo, lo voy a revisar bien para volver a subir las notas y hacer las correcciones. Pero ahora se lo voy a explicar. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que creo que hubo como una confusión entre el término de Sí. analítico y crítico. Y crítico, sí, sí. Entonces a mí me pasó que las dos que yo puse estaban buenas, pero me las marca el sistema como malas y automáticamente me baja la nota. Claro. Sí, le voy a hacer el arreglo manual. Pero ahora lo vamos a ver, ¿ya? Dice la primera pregunta. ¿Sí?
Justo sacó mi prueba y yo quería revisar la 15 porque esa era la que yo digo que está buena y la sale mala. Ya. Por eso ahora justo está la evaluación, la vamos a revisar. ¿Ya? Dice la número 1, dice, es un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, orientado a metas, colaborativo e individualmente diferente. ¿Ya? Y la respuesta aquí era aprendizaje. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esa? No. No, profe. No. Segunda. Decía, proceso de lectura a partir del cual entramos en contacto con un texto en un contexto determinado y nos permite crear nuevos significados a través de nuestra interpretación. Esa era la lectura transaccional, que es, ¿no es cierto?, uno de los modelos de la comprensión lectora. ¿Sí? Por eso era transaccional, porque uno entra en contacto con el texto y hace relacionar, ¿no es cierto?, los conocimientos que tiene con los conocimientos que están en el mismo texto. ¿Ya? Siguiente. Después estaba la 3, dice rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que indican cómo percibimos, interaccionamos y respondemos a diversos ambientes de aprendizaje. Eso era el estilo de aprendizaje. ¿Sí? Después, tienen facilidad para asimilar información con solo ver o leer, para establecer relaciones entre ideas y conceptos para pensar en imágenes. Esa era la descripción de una persona con un estilo de aprendizaje visual. 5. Concepto que involucra los procesos relacionados con la percepción, el descubrimiento, el reconocimiento, la imaginación, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje y el pensamiento. Esa es la cognición. Después, esta, varias que la tuvieron mala, pero yo creo que es porque no la leyeron mal. Dice, es mi tercer cumpleaños y mi muñeca era la más bella que haya visto nunca. Me hacía falta 2 manos para llevarla. ¿De qué tamaño era la muñeca? O sea, dice que le hacían falta 2 manos para llevarla. O sea, era tan grande la muñeca que con sus manitas pequeñas no podía, era imposible tomar la muñeca. Entonces las manitos eran, o sea, la muñeca era enorme. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Y Ya. Después. Y esta es esta parece que era esta es la conflictiva. Dice, tipo de lectura mediante el cual reflexionamos, analizamos y evaluamos la información, además de que le permite que el lector opine sobre el tema. ¿Ya? O sea, esta era analítica. En realidad la respuesta era analítica, pero a mí se me pasó y no puse, porque le agregué, además de que permite que el lector opine sobre el tema. Claro, al opinar sobre el tema es crítico. ¿Sí? Ya, profe, ahí entendí. ¿Ya? Entonces, la verdad es que, o sea, la respuesta correcta era crítica, pero también se hacía como un enredo acá, ¿no es cierto?, con respecto, o sea, a la última frase. Entonces, la verdad es que las dos estarían buenas, o sea, podría ser crítica, porque ahí yo estoy dando una opinión del tema, y también puede ser analítica porque yo estoy reflexionando. pero, profe, al decir que opina, ¿automáticamente se descartaría la analítica o no? Pero es que como arriba dice que reflexionamos, ¿te fijas? Pero en el crítico, para dar una opinión, tenemos que reflexionar el texto, salió en el PDF. Sí, pues. Sí, dice crítico valorativo, por lo mismo yo Sí, creo que al opinar se descarta lo analítico. Claro.
pero como decía la reflexión, y a lo mejor no lo leyeron bien, y yo me di cuenta que la verdad es que casi la mayoría la contestó, o sea, o ponían crítico o ponían analítico. Entonces, para no hacer conflicto, mejor la vamos a cobrar como buena la cualquiera de las dos que ponga. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Seguimos. Después, ¿qué nivel de comprensión lectora utilizas si requieres saber el horario en el que se exhibirá una película? Es la comprensión literal. Después, postura pedagógica que argumenta cómo construimos el aprendizaje a partir de nuestra participación e interacción con el entorno. Eso es el constructivismo. ¿No es cierto? Que es una postura pedagógica que, valga la redundancia, postula, ¿no es cierto?, que nosotros somos capaces de construir nuestro aprendizaje a través de la interacción con el entorno. Por ahí alguien me puso aprendizaje, pero yo creo que los errores a veces se cometen porque uno no lee bien la frase. ¿Ya? Después dice, próxima pregunta, ¿es determinante para el aprendizaje debido a que formamos parte de una realidad que influye en nuestra manera de captar y aportar conocimiento? Eso en el contexto social, ¿no es cierto? Que es la realidad donde nosotros estamos enmarcados, eso es lo que va a influir. Y aquí hablaba, ¿no es cierto?, que el contexto social influye de todas maneras en la forma también de aprender y en la forma de enseñar. ¿Sí? Después, pilar de la educación vinculado con la competencia técnica. Nos ayuda a incrementar saberes que nos permiten comprender el entorno y estimular el sentido crítico. La competencia técnica, ¿no es cierto?, tiene que ver con el aprender a conocer. ¿Sí? Después aquí, de acuerdo con la definición de Castañeda, el aprendizaje es constructivo. A, porque el conocimiento nuevo se construye sobre la base del conocimiento previo. B, porque el alumno es capaz de regular su propio aprendizaje. C, porque los alumnos no son meros recipientes pasivos, sino agentes activos que construyen tanto el conocimiento como las habilidades intelectuales requeridas. D, porque provee intencionalidad explícita y consciente y da orientación interna a las metas. E, porque se basa en experiencias de los alumnos en contextos y situaciones auténticas de la vida real, lo que les permitirá utilizar después lo aprendido en las situaciones de trabajo. Y F, porque el aprendizaje es un proceso social donde no solo se aprenden los conocimientos pertinentes, sino también las maneras de pensar, valorar y utilizar las herramientas asociadas a un trabajo determinado, así como para aprender de los demás. Esta, la completa, en la que hablaba del constructivismo, o sea, de por qué era constructivo, era la C. Ya, porque nosotros no somos meros recipientes, ¿no es cierto?, que se le llena de conocimiento, sino que somos activos. Nosotros somos capaces de construir nuestro aprendizaje, ¿ya? Como también las habilidades. Entonces, alguien por ahí me ponían la A, ¿ya? Pero la A es muy simple. Donde está completa la respuesta es la C. ¿Sí? Próxima. Dice, es uno de los pilares de la educación vinculado con la competencia metodológica que nos permite saber aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones laborales concretas o adaptarlos a situaciones novedosas. Ese es el aprender a hacer. O sea, la competencia metodológica tiene que ver específicamente con el aprender a hacer. ¿Ya? Después, se refiere a nuestra capacidad para planear y organizar las actividades y estrategias de aprendizaje, así como para evaluar la información adquirida. Eso es el aprender a aprender, ¿no es cierto? 15. Tipo de lectura que de manera consciente nos permite inferir, razonar y reflexionar para lograr la comprensión del texto. ¿Ya? Esta era analítica.
Si se fijan, aquí habla también de reflexionar. Esa, profe, yo puse analítica y me la cuenta como malo el sistema. Ya, la voy a revisar. Profe, a mí igual. Profesora, yo en esa respuesta igual puse analítica y me cobró mala. Ya, voy a revisarla también entonces. Ya, la voy a marcar. Entonces, tipo de lectura, sí. Ya. Sigo. La marqué bien porque esta es la 15. ¿Qué número aquí? Ya, no, pero la voy a marcar, la voy a escribir. Ya, sigo. Actividades que son la base para informarnos, reflexionar, investigar y profundizar sobre diversos temas. Eso era la lectura y la escritura. Después, concepto que implica tomar conciencia de la manera en que adquirimos el conocimiento. Esa es la metacognición, ¿sí? Que en el caso de la, ¿no es cierto? Vimos en el caso de la lectura sería la metacomprensión, ¿sí? Después, se refiere a las circunstancias y factores que participan en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Ya? Ese es el contexto. Después, de acuerdo con el siguiente texto, en esta nueva propuesta se subraya que la política innovadora debe comenzar por entender la ciudad como una sola unidad de tipo dinámico. El problema actual es que se actúa aislada e inorgánicamente y si una comuna decide aumentar su superficie vial, solo busca formas de aportar al dinero requerido por las nuevas obras, pero no tiene cómo calcular los gastos en contaminación, mayor número de vehículos circulando y la exacerbación de la congestión en el largo plazo. El problema de las ciudades en la actualidad se produce porque las instituciones actúan solas sin unidad. Esa era como la más importante. ¿Sí? 20. ¿Qué nivel de comprensión lector utilizas si requieres compartir la opinión de una novela? Ahí en la comprensión crítica. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? No, profe, al final serían esas dos que están como cambiadas o Claro. que el sistema las cuenta como malas. Sí. Entonces era la pregunta, era la 15. la 11 Es y que la 15. a todos nos sale distinto porque a mí me sale la 2 y la 9 como malas Claro, y son las sí. buenas. Sí, por eso voy a hacer se llama la modificación manual y ahí le aviso cómo quedó. Gracias, profe. En mi caso, en esta prueba que tiene abierto, a mí ya me corrigió la que era del crítico, solo que la 15, que era analítica, esa me siguió como mala. Claro. Sí, entonces la voy a revisar y ahí le aviso y ustedes me comentan si se ve o no el cambio. Ya, profe. ¿Ya? Yo igual me confundí solamente en esa, la que dice la Catherine. Claro. Sí, sí, vi que hay varios que se equivocaron en esas dos. Ya, entonces quedamos hasta aquí. Recuerden que está la actividad en la plataforma para que puedan practicar el subrayado y el mapa conceptual. Y eso lo vamos a dejar entonces para el otro jueves. Y el otro jueves es, para cambiarlo al tiro, es 6 de mayo. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Profe, Profesora, entonces tendríamos solamente el taller para la próxima semana, ¿no quedaría entonces para esta semana, cierto? El de mapa conceptual. Claro,
la otra semana. Y me falta todavía revisarles el mapa de o sea, la actividad de la semana pasada, que la voy a subir, creo que hoy en la tarde o mañana. ¿Qué actividad, profe? ¿Ah? ¿Cuál? Es que ¿se acuerdan que hicimos una comprensión lectora? Donde ustedes tenían que poner si era a nivel referencial, inferencial, valorativo y responder. Pero a mí ya me llegó la nota de eso. A mí igual No. llegó la nota. A mí también. No, pensé, no la he revisado. Voy a mirar. Sí, profe, si están con notas. Ah, ya. Es que me acuerdo que empecé, pero parece que era otro curso el que había revisado, ¿no? Entonces eran ustedes. Ya. Profe, yo tengo una consulta personal, ¿se la puedo hacer al final? ¿Sí? Ya, Sí, gracias. porque si quieres se queda, que quedamos Ya. hasta acá. Ya, ¿Sí? sí me quedo. Gracias. Chao, profe, Ya. gracias. Chaito, que estén bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Profesora, el taller que Gracias, que profe. tiene que Chao. revisar es el poema, ¿cierto? De tratar de... Era claro, el del poema, sí. Ah, porque yo no la tengo calificada. Ya. Ya, Sí, profesora, sí, chao. tengo que terminar de calificarla, sí. Ya, profesora, gracias, nos vemos. Ya, porque esté bien. Chao, profe. Gracias. Chao.